Vamos a hablar hoy de Fernando VI de España y Bárbara de Braganza, su mujer. Así que ubiquémonos en Madrid a comienzos del siglo XVIII. El rey, ¿qué tal? Felipe V de España estaba casado en segundas nupcias con Isabel de Farnesio. Felipe V tenía hijos del matrimonio anterior con la finada María Luisa Gabriela de Saboya. En 1724, Felipe V abdicó en favor de su hijo Luis, que era el primogénito. Pero le salió todo mal, le salió. El que fuera Luis I, murió a los 17 años de edad de viruela. Entonces Felipe V tuvo que volver al trono luego de haber abdicado y empezó a buscarle una muchacha para el segundo de sus hijos, Fernando, que tras la muerte de Luis se había convertido en el heredero natural del trono de España, o sea, en príncipe de Asturias. Un detalle a subrayar. La mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio, no estaba muy contenta con esta idea de que el segundón Fernando fuera rey. ¿Por qué? Porque era hijo de la finada, de la de Saboya. Y ella quería que su hijo, ya le había nacido un niño llamado Carlos, fuera rey. Y no el segundo hijo que había tenido Felipe V con María Luisa Gabriela de Saboya. Muy bien. Así que quedémonos con esta idea. Ahora, la historia de la búsqueda de esposa para el segundón Fernando, el hermano de Luis, el pibe que murió joven, se inicia con una anécdota que alguna vez hemos contado aquí en relación al tráfico de retratos para conseguir novia en aquellos tiempos. Después de 3 audiencias reales y un sinfín de contactos, el embajador extraordinario de España en Portugal confesó haber fracasado en una de las misiones que le había confiado Felipe V, obtener un retrato de la hija del rey de Portugal, Bárbara de Braganza. En realidad lo que sucedía era que el enviado tenía el retrato, pero no sabía cómo presentarlo en Madrid, porque Bárbara era, según las crónicas, un auténtico adefesio. Tenía 17 años, nulo encanto físico y el rostro, según dicen las malas lenguas que escriben este artículo, destruido por la viruela. Hay que decir, además, que el rey portugués no quería que enviaran el retrato y le pidió al embajador que lo retuviera. Juan V, el rey portugués, temía que su hija fuera rechazada por una corte tan importante como la corte de España. El embajador, antes de enviar el retrato, le escribió a Felipe V, rey de España, dice, bueno, lo cierto, majestad, que la cara que sin duda fue agradable, ha quedado un poco maltrecha. Bueno, lo que quería el funcionario era que Felipe se arrepintiera antes de ver el retrato. Tenía miedo el embajador de que pasara lo que suele ocurrir, que el rey le echara la culpa a él porque la otra no le gustaba. Sí. Felipe V insistió en que enviara el retrato. El rey portugués, sorprendido ante la terquedad, accedió y prometió enviarlo a la mayor brevedad, cumplió la promesa y, como devoto creyente, corrió a postrarse ante la Virgen de las Angustias para pedir que su hija no fuera rechazada por la corte española. Y al fin llegó el retrato. Lo recibió el príncipe Fernando, que tenía 14 años y había heredado el temperamento de su padre. Dicen que las crónicas, ¿no? Fernando se convirtió en un melancólico y abúlico muchacho cuando contempló la figura de la esperpéntica princesa, ¿no? O sea, la melancolía le vino después de ver el retrato. Incluso Felipe V, el rey, al ver el cuadro lanzó un grito y un exabrupto inmediatamente después. Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe, madrastra de Fernando, lo consoló. Dice, lo que importa y conviene es la belleza interior. En Portugal todos hablaban de los vastos conocimientos de Bárbara de Braganza.
En realidad, la Farnesio, la mujer actual, como bien sabemos, quería que todas estas tratativas fracasaran para poder ubicar a los hijos suyos en el trono español. Cuando el embajador regresó de Portugal, Fernando fue el primero en esperarlo y lo acosó todo el tiempo con la misma pregunta. Dice, ¿esta chica es así en realidad? Como en el cuadro. Y el embajador intentó zafar de la situación. Veréis, Alteza, al natural, lo que se dice al natural y en persona, su aspecto mejora bastante. Bárbara de Braganza tenía desde su más tierna infancia un desmedido afán de lucro, una apasionada afición al dinero. En su niñez, uno de los entretenimientos que más la apasionaban era el de jugar a las rifas. Yo no sé cómo se llama. A las rifas con los hijos de algunos nobles. Los trampeaba y jugaban por juguetes. Y le ganaba todos los juguetes, qué sé yo, al desconfío. No sé a qué jugaría. Bueno, siguiendo la tradición, el casamiento se hizo por poderes en Lisboa el 11 de diciembre de 1728. Un año más tarde, Bárbara llegó a España y, como temía el embajador, la sola presencia de la princesa, al ser presentada al heredero, lo amargó. En los primeros momentos del encuentro entre ambos, Bárbara de Braganza intentó mostrarse lo más agradable posible. Se le ocurrió hacer una demostración de cultura, iniciando una conversación, primero en francés y después en alemán, dicen las crónicas. Mientras Fernando buscaba con desesperación algún encanto físico que lo consolara o algún detalle que le salvara la vida. La noche de bodas no fue buena, pero el matrimonio pudo consumarse luego, aunque, tal como lo deseaba la de Farnesio, la pareja no tuvo sucesión. Si Bárbara enviudaba, la esposa de Felipe V, la de Farnesio, no iba a dudar en despojarla de todo en beneficio de sus hijos. La opinión general se dividió. Los portugueses decían que no tenían hijos porque el príncipe era estéril y los españoles acusaban a la muchacha. Durante la mayor parte de los 22 años en que Fernando fue príncipe de Asturias, él y su mujer se vieron aislados de la corte, con visitas restringidas. No lo dejaban verse mucho. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Isabel de Farnesio, que quería impedir que mantuvieran contacto. Entonces los mantenía alejados. Recién, en 1746, el príncipe de Asturias ascendió al trono porque murió Felipe V. Pasó a llamarse Fernando VI. Y junto a la portuguesita Bárbara, empezó a reinar, pero ¿quién los observaba continuamente? La viuda Farnesio, a quien le salió todo al revés. Porque ¿qué pasó? Como los mantuvo separados de Prepo, la violencia misma de esa separación hizo que Fernando y Bárbara de Braganza se enamoraran profundamente. Ya en el trono iniciaron un reinado con la simpatía de todo el pueblo. Bárbara tenía 37 años, Fernando 35. Ella se entregaba a 4 actividades: la música, la lectura, la encuadernación de libros y el hábito de amontonar guita. Guardaba y escondía en lugares que ella solo conocía. Doblones de oro, sí, bien, qué sé yo, pesos argentinos. Pero no tenemos que ser injustos con Bárbara, porque se habla de su avaricia por todos lados, pero en realidad ella protegió al cantante italiano Carlo Brozzi, más conocido con el nombre de Farinelli. Era un castrati. También estuvo el maestro Scarlatti, Domenico Scarlatti, muchísimos años,
incluso, digo, bajo la protección de Bárbara, ¿no? Y Scarlatti compuso algunas piezas dedicadas a ella. Bueno, tenía, eso es cierto, una manía exacerbada de gastar poco. Una vez parece que Fernando decidió dar un baile nocturno y antes de que comenzara, Bárbara se encargó personalmente de retirar una por una la mayoría de las velas para ahorrar. Y estaba así, como ahora la sala. Oscuro, pero una fiesta maravillosa. Porque en los rincones, ahí, los piolas estaban, dele disfrutar de la oscuridad, o sea, cosechando el beso que crece en la penumbra. Allá por 1756, cuando hacía 10 años que reinaban, Bárbara estaba obesa y además se había contagiado la lepra. En un otoño, y a la vista de su estado, Fernando VI ordenó el traslado de la corte a Aranjuez. Pero la reina se enfermó y el 27 de agosto de 1758 murió, a los 47 años. Y ahí viene la famosa locura de Fernando VI, se volvió loco. No hablaba, sentía grandes temores de morir o de ahogarse, abandonó todos los asuntos de Estado, dejó de hablar, redujo sus comidas, las manías fueron en aumento. La crónica dice que se volvió irascible, mostró agresivo, tenía impulsos de morder a todo el mundo. Se acercaba a alguien a pedirle audiencia y el tipo los garroneaba. Hemos conocido gente. Es un agregado mío. Sí. Trataba de morderlos, pero no creo que los garroneara. Garronear es ir uno en 4 patas tirándole tarascones atrás de las patas. Para calmarlo le suministraban opio. Intentó suicidarse en varias ocasiones, pedía armas de fuego para cuetearse. Bueno, cada día estaba más delgado y pálido, dejado en su aseo personal, no dormía en la cama sino arriba de 2 sillas. Parece Dorio. Bueno. Y un día se enojó y rompió con los dientes una vajilla de plato bastante fino y se comió algunos pedazos y se lastimó. Murió en agosto de 1759, un año después de su mujer, que es su mujer. Su sucesor fue efectivamente Carlos III, hijo de Isabel de Farnesio, que al final, ¿viste cómo es? Se le dio. Pudo ver cómo su hijo era finalmente entronizado, ¿no? Pero esa es otra historia. Ya ven ustedes qué conventillo realmente. Que viene el otro, que el hijo de esta, el rey que abdica y después lo hacen volver. A mí todo eso, la verdad que... pero es así, el mundo de... Es así. Es así. La gente es así, los reyes peor. La monarquía es así. Peor. Porque es entre ellos, todos son pocos, entonces, bueno... Sí, se casan siempre entre ellos. Sí, y así y no se llevan bien, ¿eh? No sé si no se llevan bien. Sí, ellos se tratan entre ellos. Sí. La mujer le dice al rey, dice, ¿qué hace tu majestad? No le dice así. Bueno, vamos a escuchar una vironga que ha sido compuesta en conmemoración de estos sucesos que acabamos de narrar. Mira. Se llama justamente El Conventillo.